y cambia lo que quieras. Ven a hacer lo que nadie hice por mí. Traiga todo lo que es tuyo, hay lugar. Que yo sea Dios tu casa, tu altar. Vamos a tocar un tema hoy que se titula Tentación o prueba. ¿Son lo mismo? ¿Y cómo distinguirlas? ¿Cómo distingo yo cuando estoy bajo tentación y cómo distingo cuando estoy bajo prueba? ¿Sí? Es lo mismo, cuando mencionamos alguna de ellas estamos hablando exactamente de lo mismo. Son diferentes, ¿qué es lo que las hace diferentes? ¿Cómo yo las distingo en mi vida? ¿Cómo sé cuando estoy bajo tentación y cómo sé cuando estoy bajo prueba? Vamos a ir a Mateo capítulo 6, versículo 13. En este tiempo estoy meditando muchísimo en la oración más maravillosa y majestuosa que puede existir en la Biblia. A ver si alguien se acuerda cuál es. La oración de Jesús, el Padre Nuestro. El Padre Nuestro, exactamente. Mateo capítulo 6. Vamos a meditar solamente en el versículo 13. No nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria, por todos los siglos. Amén. Amén. Y no nos metas, dice Jesús, en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. ¿A quién va dirigida la oración? A Dios. A Dios Padre, exactamente. ¿Sí? Jesús comienza esta oración y dice, cuando ustedes vayan a orar, van a orar de esta manera: Padre nuestro que estás en los cielos. Y empieza a hacer una serie de declaraciones. Vamos a comenzar hablando entonces primeramente acerca de las pruebas. ¿Qué son las pruebas y cómo yo puedo distinguir cuando estoy bajo prueba en mi vida? En este texto dijimos Jesús estaba enseñándoles algo a sus discípulos que ellos mismos le habían pedido. ¿Se acuerdan qué era lo que los discípulos le habían pedido a Jesús? Enseña a orar. Exactamente. Enséñanos, Señor, a orar. Queremos saber cómo orar. Entonces Jesús dice, ok, ustedes quieren aprender a orar, van a orar de esta manera. Cuando oren, van a orar así. Pa, pa, pa. Esa era la petición de los discípulos. Y en esa oración Jesús toca varios temas. Hoy nos vamos a detener en esto que dice el versículo 13. El versículo que acabamos de leer recién dice, no nos metas en tentación. La palabra tentación significa, en este caso, literalmente prueba. La palabra tentación significa prueba. Tanto la tentación como la prueba son dos tipos de, valga la redundancia, pruebas que vienen a nuestra vida. ¿Sí? La tentación es una forma en la que somos probados. Y la prueba es exactamente justo, tal cual lo define su propio nombre. Es una prueba que también viene a nuestra vida a probarnos. Ahora, lo que Jesús está diciéndonos es, cuando oren, pídanle al Padre que los libre de toda o que no los meta en tentaciones. ¿Sí? La tentación, dijimos, es una forma de prueba que viene del mismo infierno. La tentación es una prueba, es una forma de prueba que viene del mismo infierno a nuestra vida, a querer arruinar nuestra relación con Dios. Esa es una de las grandes diferencias. Entonces, lo primero que Jesús nos enseña respecto a cuando estamos bajo prueba es que debemos hacer ¿qué cosa? Lo dijimos recién. Orar. Orar. Lo primero que yo tengo que entender cuando estoy bajo prueba es que tengo que orar. Por eso Jesús
lo primero que hace, ahora lo vamos a ver también, frente a cada prueba es, nos manda a orar. Nos manda a orar. Vamos a ver lo que dice Mateo capítulo 26, versículo 39. Él se adelantó un poco más y se inclinó rostro en tierra mientras oraba. Padre mío, si es posible que pase de mí esta copa de sufrimiento. Sin embargo, quiero que se haga tu voluntad, no la mía. Perfecto. Fíjense ahí, Jesús estaba frente a la prueba más grande que experimentó a lo largo de toda su vida. Y lo primero que hace Jesús es orar. No se quedó evaluando, bueno, de esta forma voy a salir así, y acá voy a hacer esto, y voy a pensar de esta manera, y me voy a programar. No. Lo primero que hace frente a esa prueba, para tratar de superarla, es ir a orar. Ir a orar. Y eso es lo primero que yo tengo que entender. Cuando estoy bajo prueba no es tiempo para quejarme, no es tiempo para lamentarme, no es tiempo para empezar a evaluar ciertas cosas. Simple y sencillamente tengo que orar. Tengo que orar. ¿Sí? Tengo que orar. Sea la prueba que sea que venga a mi vida, yo tengo que saber que lo primero que tengo que hacer es orar. Orar. Jesús se fue a orar para tratar de superar dicha prueba. Y es lo mismo que nos enseña a lo largo de toda la palabra que tenemos que hacer, clamar al Padre para que podamos ser librados de todas las pruebas. ¿Sí? No solamente de algunas, sino de toda prueba que venga a nuestra vida. Ahora vamos a 1 Corintios 10:13. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios. ¿Cómo es Dios? Bien. Fiel, que no os dejará ser tentados más de lo que podáis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación, ¿qué cosa? La salida. La salida, para que podáis soportar. Nosotros comenzamos diciendo que la tentación y la prueba son dos cosas diferentes. Y como primera instancia estamos hablando acerca de las pruebas. Jesús nos mandó a orar para que le pidamos al Padre y no nos metas en pruebas. ¿Sí? No nos metas en pruebas. Esa fue la oración que Jesús estaba haciendo y ahora lo vamos a entender mejor en el contexto de lo que vamos a ir hablando a lo largo de esta reunión. Les leo otra versión para clarificar lo que acabamos de ver recién. Dice, ustedes no han pasado por ninguna prueba que no sea humanamente soportable. Y pueden ustedes confiar en Dios que no los dejará sufrir pruebas más duras de lo que pueden soportar. Por el contrario, cuando llegue la prueba, Dios les dará también la manera de salir de ella para que puedan soportarla. Es decir, lo que Pablo está diciendo es, ninguno de ustedes, ninguno, está bajo una prueba que no sea humana, que no puedan soportar. ¿Sí? Pero dice, fiel es Dios que no los dejará ser probados más allá de lo que puedan resistir, sino que además de la prueba, les va a dar la salida también. Y comenzamos diciendo que lo primero que tenemos que hacer cuando estamos bajo prueba es orar, buscar a Dios. Esa es parte de la salida que Dios nos da juntamente con la prueba. ¿Amén? Amén. Cuando Dios trae una prueba a nuestra vida, permite una prueba a nuestra vida, también juntamente con la prueba nos da la salida. Y toda salida comienza hacia arriba. Empieza hacia arriba. Vamos a avanzar un poquito más. Pablo nos enseña también que no hay prueba alguna diferente a la que muchas personas alrededor del mundo han enfrentado, distinta a la que vos y yo estemos enfrentando o vayamos a enfrentar. No hay ninguna prueba alrededor del mundo que, o mejor dicho, no hay ninguna persona alrededor del mundo que no haya experimentado alguna prueba similar a la que quizá vos y yo estamos enfrentando. Entonces tenemos que saber que, como dice Pablo, además de saber que vamos a enfrentar pruebas o de estar bajo prueba hoy, tenemos que recordar la palabra y la promesa que Dios nos da a través del texto que leímos recién.
fiel es Dios. Fiel es Dios, que no te va a dejar ser probado más allá de lo que puedas resistir. Si estamos bajo prueba, y todavía la prueba no se termina, es porque Dios sabe que todavía podés resistir un poquito más. Si todavía la prueba no se termina, es porque Dios sabe que todavía podés resistir. Y mientras resistís, la respuesta es hacia arriba, en oración. Busco a Dios en oración y espero el momento en que Él me saque definitivamente de esa prueba. ¿Sí? ¿Amén? Amén. Dice que Dios es fiel y en cualquier prueba que pueda sobrevenir, Dios va a hacer tres cosas. Hacia nuestra vida, Dios va a hacer tres cosas. Número uno, no nos va a dejar solos. Dice, fiel es Dios que no os dejará ser tentados, más allá de lo que puedas resistir. Número dos, no va a dejar que dicha prueba supere nuestra capacidad de resistencia. La prueba no es más grande que vos, es solo una prueba. La prueba no viene a destruirnos, viene a probarnos. Y número tres, para ello, Dios también nos provee la salida a dicha prueba. Es como aquel maestro que viene a tomarte el examen, pero junto con el examen te da las respuestas al lado. Es imposible que salgamos mal. Es imposible no aprobar. Entonces eso es lo que tenemos que tener claro. Esto es parte de la formación que Dios permite hacia nuestra vida. Dios es fiel. Cuando Jesús va a la cruz, ahí ora al Padre, pidiendo ser librado de la prueba que vendría sobre su vida. Pero el Padre opta por hacer silencio. ¿Por qué razón? Si, de acuerdo a lo que leímos recién en palabras de Pablo, él dice que no nos va a dejar solos, que no nos va a dejar soportar o cargar con una prueba mayor de lo que podamos soportar y que no nos va a dejar sin salida. ¿Por qué a Jesús, a su propio Hijo, el Padre le da la espalda? Recuerden que Jesús estaba acá y acá estaba la cruz. ¿Sí? Y Jesús estaba acá y estaba orando, Padre, si es posible que pase de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Ahora, ¿por qué el Padre hace esto? Le da vuelta la espalda o le da vuelta la cara. Si yo tomo ese texto de lo que vivió Jesús y después veo las palabras de Pablo, para mí hay una gran mentira ahí, una gran contradicción, ¿sí? Para que nosotros pudiésemos disfrutar de esa salida, Jesús tuvo que pagar. Si el Padre le daba la salida, que era la respuesta a la oración que Jesús estaba pidiendo, nosotros no hubiésemos tenido salida. Nos quedábamos sin salida nosotros. Entonces, tuvo que pagar Él para que no pagáramos nosotros. Ese es el problema. Por eso el Padre le da la espalda y dice, si no sos vos, alguien tiene que pagar. Entonces, en ese momento lo que hace el Padre es, escucha la oración de su Hijo, pero decide no librarlo. Decide que atraviese la prueba, que pase, aunque sea dura, aunque sea difícil, pero era necesario que Él pasara por ese trago amargo. ¿Para qué? Para evitárnoslo a nosotros. ¿Se entiende la diferencia? Por eso Jesús, a pesar de su oración, no fue oído. Fue la única vez en la que la voluntad de Jesús no fue atendida por el Padre. Fue la única oración, esa oración, en la que la voluntad del Hijo o el corazón del Hijo no fue atendido por el Padre. Esa es la razón por la que parece una contradicción. Entonces, ahora sí, Pablo, ya habiendo entendido lo que había pasado con Cristo, dice, ahora sí, ustedes no van a enfrentar ninguna prueba que no puedan soportar, porque fiel es Dios, que además de enviarte la prueba, de permitir que la prueba venga a tu vida, te va a dar la salida. La salida es hacia arriba, es Cristo. Cristo es la salida. ¿Sí? ¿Amén? Amén. Amén. Pero eso es lo que nosotros, a veces estamos bajo pruebas y no logramos entender. Y decimos, bueno, pero esta prueba no termina más. No va a terminar mientras vos puedas resistir un poquito más. Porque el deseo del corazón de Dios no es evitarte las pruebas. Dios nunca te va a evitar la prueba. Dios va, en todo caso, ok,
no querés enfrentar esta prueba, te la corro, pero más adelante la vas a volver a rendir. Y mientras no la pruebes, la vas a volver a rendir. ¿Sí? Si Jesús no hubiese aceptado el desafío de ir a la cruz, nosotros no tendríamos salvación hoy. Hubiésemos estado condenados a una eternidad en el infierno. Por eso es que hoy tenemos salida a la prueba y después vamos a ver que también tenemos salida a la tentación. ¿Sí? ¿Amén? ¿Se va entendiendo? Eso es lo que tenemos que entender. Nosotros hubiésemos quedado sin la posibilidad de ser liberados del pecado, de todo lo que significaba, de una muerte eterna, si Cristo decidía voluntariamente, ¿sabes qué, papá? Yo no voy a la cruz, buscate a otro, porque lo podría haber hecho también. Por eso es que en ese momento lucha. Padre, si es posible, y oró 3 veces de esa manera, si es posible, evítame la cruz, evítame la prueba, pero que no se haga lo que yo quiero, sino que se cumpla tu voluntad. Esa es la mejor oración que vos y yo podemos hacer cuando estamos frente a una prueba. Señor, vos sabés que si fuera por mi deseo, yo evitaría esta prueba. Pero entiendo que vos estás queriendo hacer algo más grande que lo que yo puedo llegar a imaginar. Que se haga tu voluntad. Entonces, cuando nos rendimos en medio de la prueba a la voluntad del Padre, es cuando el Padre dice, ahora sí está entendiendo. Ahora sí está sabiendo qué es lo mejor, aunque quizá en el momento no lo veas como lo mejor para tu vida. Amén. Amén. Alguien tenía que pagar y el Padre eligió que su Hijo sea Él quien pagara en lugar nuestro. Por eso en el momento de mayor clamor del Hijo hacia el Padre no obtuvo respuesta alguna en cuanto a la liberación de la prueba que vendría. El Padre hizo silencio, había decidido ya en su sola potestad que su Hijo muriera y pagara por nosotros. Por eso no lo libró de aquella prueba y hoy gracias a Jesús nosotros sí podemos ser librados de todas las pruebas que puedan venir en nuestra contra. Amén. 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 Lo segundo que nos enseña Jesús es que no hay prueba alguna que podamos superar en nuestras propias fuerzas. No hay prueba alguna que vos y yo podamos superar en nuestra propia capacidad. Por eso lo primero que Él hace es ir a orar. Necesito de las fuerzas de Dios, de mi Padre. Necesito el auxilio de mi Padre. Necesito la asistencia de mi Padre para poder superar esta prueba. Solo no puedo. Y era Dios. Imagínate vos y yo. Entonces, cuando estamos en prueba, lo primero que tenemos que hacer es, ¿qué dijimos que tenemos que hacer? Orar. Lo segundo que nos enseña Jesús es que no podemos solos. No podemos solos. Cuando estamos en prueba, no podemos solos. Por eso nos dice, oren de esta manera. No dice, quédate tranquilo, tomate unos mates y medita en el cielo, en la luna, en las estrellas. No. Vayan y oren de esta manera. Padre nuestro que estás en los cielos. Y no nos metas en tentación. No nos metas en pruebas. Si es posible, Señor, líbranos de las pruebas. Y luego lo vemos ratificado en su oración previo a la cruz o previa a la cruz. Lo tercero que debemos decir es que toda prueba viene con la intención de anular nuestra fe. Ahora, viene con esa intención, pero también nuestra fe, por medio de las pruebas, puede ser fortalecida y renovada. Vamos al libro de Job, capítulo 2. Vamos a ver a un hombre que atravesó diferentes pruebas, que inclusive fue invitado a abandonar su fe en medio de esas pruebas, pero se mantuvo fiel. Job, capítulo 2, vamos a leer desde el versículo 1 al versículo 10. Dice, aconteció que otro día vinieron los hijos de Dios para presentarse delante de Jehová, y Satanás vino también entre ellos presentándose delante de Jehová. Y dijo Jehová a Satanás, ¿de dónde vienes? Respondió Satanás a Jehová y dijo, de rodear la tierra y de andar por ella. Versículo 3. Y Jehová dijo a Satanás, ¿no has considerado a mi siervo Job? Fíjate que es Dios el que empieza a promocionar, a publicitar a Job.
¿No has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal, y que todavía retiene su integridad, aun cuando tú me incitaste contra él para que lo arruinara sin causa? Versículo 4. Respondiendo Satanás, dijo a Jehová: piel por piel, todo lo que el hombre tiene dará por su vida, pero extiende ahora tu mano y toca su hueso y su carne, y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Versículo 6, y Jehová dijo a Satanás: he aquí, él está en tu mano, mas guarda su vida. Entonces salió Satanás de la presencia de Jehová e hirió a Job con una sarna maligna desde la planta del pie hasta la coronilla de la cabeza. Y tomaba Job un tiesto para rascarse con él, y estaba sentado en medio de ceniza. Entonces le dijo su mujer: ¿aún retienes tu integridad? Maldice a Dios y muérete. Simpática la señora. Y él le dijo, como suele hablar cualquiera de las mujeres fatuas, has hablado. ¿Qué? ¿Recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos? En todo esto no pecó Job con sus labios. Hasta ahí nomás. Fíjate vos lo que la mujer le estaba proponiendo, ¿no? ¿Por qué seguís siendo íntegro si mirá todo lo que Dios ha permitido que suceda con tu vida? Maldecí a Dios y morite. Maldecí a Dios y morite, flaco, si ya no te queda nada. Ya todo lo que tenías lo perdiste. Les leo otra versión, miren, solamente el versículo 9. Su esposa le reprochó: ¿persistes en tu vida piadosa, viendo todo lo que Dios te ha hecho? Maldícelo y muérete. O sea, para la mujer de Job, Dios era el responsable de todo lo que estaba sucediendo. Y lo invita de alguna manera a abandonar su fe. No tiene sentido que siga sirviendo a Dios, que siga siendo un hombre íntegro, que siga siendo un hombre de fe, un hombre piadoso. No tiene sentido. Olvídate, maldecí a Dios y morite. La propia mujer invitándolo a que en medio de la prueba él se olvide de Dios. Lo que demostraba el nivel de Job lo vemos en su declaración en el versículo 10. ¿Qué dice el versículo 10? Y él le dijo: ¿cómo suele hablar cualquiera de las mujeres fatuas? Has hablado que recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos. En Bien. todo esto no pecó Job con sus labios. Fíjense la integridad que tenía. Fíjense la rectitud que había en la vida de este hombre. Dice: ¿recibiremos acaso las cosas buenas de Dios? Y las cosas que Dios permite malas que vienen a nuestra vida, ¿no las vamos a aceptar como parte también de la vida? Y dice que en todo eso no pecó Job con sus labios. Podría haberse enojado, podría haberle hecho caso a la propuesta de su mujer, más si no piso más nada, la iglesia, no quiero saber más nada con Dios, no me congrego más, no me reúno más, va. Sin embargo, dice que no pecó con sus labios. No pecó con sus labios. A lo mejor experimentó cierta contradicción, contrariedad dentro suyo, pero dice que no pecó con sus labios. ¿Sí? Cuánta madurez y confianza en Dios, ¿no? Cuánta rectitud, cuánta confianza en el fiel amor tenía este hombre, en el fiel amor de Dios hacia su vida. Ahora, ¿en cuántas ocasiones frente a los problemas o a las pruebas de la vida nos comenzamos a olvidar inclusive de cuánto nos ama Dios? Estamos siendo probados un poquito y pensamos, bueno, Dios ya se olvidó de nosotros. Dios ya está en otra. Se desentendió de nosotros, lo que Él prometió ya parece haber quedado en el olvido, pero sin embargo Pablo nos decía que ¿cómo es Dios? Fiel. Fiel es Dios, que no te va a dejar ser probado
más allá de lo que vos puedas resistir. Y que además, juntamente con la prueba, te da la salida. La salida es hacia arriba. Encerrarnos en el cuarto, en el lugar secreto, y tu Padre que ve en secreto te recompensará en público. Amén. 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 Cuando Jesús viene a Pedro y le dice, Pedro, Satanás te ha pedido para zarandearte, pero tranquilo, yo he rogado, he orado, he clamado para que tu fe no falte, para que tu fe no falle. Lo que Jesús le estaba diciendo es, no voy a evitarte la prueba, no puedo evitarte la prueba. Lo que sí, quédate tranquilo, ya he orado para que tu fe no falle, para que tu fe no se achique, no mengüe. Amén. 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 Eso es lo que la prueba que Dios permite que venga a nuestra vida busca. Formar hombres y mujeres maduros en la fe. Hombres y mujeres que en lugar de aminorarse o de achicarse frente a la prueba, lo que hacen es crecer en medio de la prueba. Se puede crecer en medio de la prueba. Se puede crecer. La prueba no viene a condicionarnos, viene a demostrar de qué estamos hechos. ¿Sí? Pero si la podemos superar, va a haber un nuevo nivel de madurez y de bendición en nuestra vida. Las pruebas son situaciones difíciles. En síntesis, para cerrar esto de las pruebas, esta primera parte de las pruebas, tenemos que saber que son situaciones difíciles que Dios permite que vengan a nuestra vida para fortalecer nuestra fe y hacernos madurar. Amén. Amén. Ese es el objetivo de la prueba. Por eso Dios permite que haya situaciones insólitas, a veces inesperadas en nuestra vida, porque lo que Dios tiene, la intención que Dios tiene es fortalecer nuestra fe y hacernos madurar. Hacernos madurar. Dios no nos va a evitar la prueba, pero sí va a orar para que nuestra fe sea renovada y sea fortalecida. ¿Sí? Amén. Amén. Vamos a hablar de tentaciones. La tentación está asociada siempre a aquellas inclinaciones a hacer lo malo o pecaminoso. Cuando alguien siente en su interior el deseo de pecar, es porque está siendo tentado en algo o con algo. No pecamos cuando somos tentados. Pecamos cuando cedemos a la tentación, a hacer lo malo. ¿Sí? Eso es fundamental tenerlo claro. Yo no peco cuando soy tentado. Peco cuando cedo a la tentación. Dijimos que la tentación también es una forma de ser probado, pero esta forma de ser probado tiene su origen en el mismo infierno. La tentación no proviene de Dios. Ahora lo vamos a ver. La tentación nace del mismo infierno, ya que son intentos por parte del diablo de hacernos pecar y de esa manera alejarnos de la presencia de Dios. Fue lo que hizo en el Génesis, ¿sí? Disfrazado de serpiente, sedujo al hombre y a la mujer, los hizo pecar y los separó de la presencia de Dios. Ahora, nos queda mucho más claro entonces que al orar como Jesús nos pidió, está referido a las pruebas y no explícitamente a las tentaciones que podamos enfrentar. Cuando Jesús dijo, no nos metas en tentación, estaba hablando de las pruebas. Miren lo que dice Santiago, capítulo 1, versículo 13. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni él tienta a nadie. Perfecto. Volvamos. Jesús nos dice que debemos orar al Padre diciendo, y no nos metas en tentación. Pero Santiago nos dice que Dios no puede tentar a nadie. Entonces ahí nos queda más claro que lo que Jesús está diciendo es, oren al Padre para que Él los libre de pruebas, no de tentaciones. Porque Dios no tienta a nadie. Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. Cuando somos tentados, ahora lo vamos a descubrir, tiene otro origen. Primero somos tentados desde el mismo infierno. ¿Para qué? Para pecar y alejarnos de esa manera de la presencia de Dios. ¿Sí?
Lo primero que tenemos que decir entonces de las tentaciones es que tienen su origen en el mismo infierno. No podemos decir que es Dios quien nos tienta, porque Dios no puede ser tentado por el mal ni Él tienta a nadie. Decir que Dios es quien nos está tentando es ignorar el origen de las tentaciones. Cuando vos y yo somos tentados en alguna cosa, no es Dios el que está promoviendo esa tentación. Otra versión de ese versículo que leímos recién dice que nadie, al ser tentado, diga, es Dios quien me tienta, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni tampoco tienta Él a nadie. La tentación no viene de Dios, la prueba sí viene de Dios. Esa es una forma de diferenciar lo que es tentación de lo que es prueba. Si yo estoy siendo tentado a hacer algo malo, a pecar, eso no viene de Dios. Pero si yo estoy bajo prueba, estoy pasando una situación difícil en la salud, o en lo económico, o en lo familiar, eso es una prueba. Quizá Dios permitió que yo esté pasando esa situación, ¿para qué? Para madurar en mi fe, para crecer y para pasar a otro nivel si yo salgo aprobado. Cuando estoy siendo tentado, estoy siendo empujado a hacer lo malo, esa es una tentación que viene desde el mismo infierno. Lo segundo que tenemos que decir respecto a las tentaciones es que además de ser tentados por el diablo, también lo somos por nuestros malos deseos carnales. Quiero aclarar algo acá. La tentación del diablo, de Satanás, consiste en preparar el escenario adecuado para que vos y yo nos veamos motivados a pecar. El diablo lo que hace es prepara el escenario. Una flaca 90, 60, 90 para empujar al hombre a que se siente primero tentado, los pajaritos vuelen, revoloteen acá y termina aflojando y ¡pah! Eso es lo que hace el diablo. ¿Sí? El diablo no te va a presentar a una flaca que no te guste. Porque los pecados, o un flaco, para que nadie se ofenda, para que nadie se enoje. El pecado es placentero. ¿Te diste cuenta de eso? Bueno, yo, humilde pecador, les confieso. El pecado, todo pecado es placentero. ¿Por qué te crees que la mujer fue seducida? ¿Solamente porque el fruto era fruto? Dice que el árbol, el fruto que ella tomó era agradable a los ojos, era codiciable. Todo pecado es agradable a la vista. Entonces, lo que hace el diablo es prepara el escenario, apela a nuestros sentimientos. Por eso hay que tener mucho cuidado con lo que sentimos o no sentimos. Viste que hay gente que todo el tiempo dice, yo siento de parte de... Guarda, porque el diablo utiliza muchas veces nuestros sentimientos. Hacé lo que tu corazón sienta. ¡Pum! Al horno con papa frita. ¿Por qué? Porque el corazón del hombre, ¿cómo es? Perverso, engañoso. Lo peor que podemos hacer es guiarnos por lo que sentimos en el corazón, aunque suene romántico. Ay, hacé lo que tu corazón sienta. Infeliz por el resto de la vida. ¿Por qué? Porque el corazón es engañoso y es perverso. No podemos seguir nuestro corazón cuando se trata de querer agradar a Dios. El diablo apela a nuestros sentimientos, a las pasiones y deseos para inducirnos a pecar. Lo cierto es que somos y seremos tentados. En eso no hay pecado. Ser tentado no significa pecar. Todos somos tentados día y noche, mañana y tarde, invierno y verano, primavera y otoño. Somos todo el tiempo tentados. Hasta ahí no hay pecado. El resultado de esa tentación dependerá de cuánto hayamos aprendido a confiar y a esperar en las fuerzas de Dios y no en las nuestras. Amén. Amén. Todos sabemos que vivimos en una sociedad y en un mundo altamente contaminado por el mal. Todos lo sabemos. Por el pecado. Y continuamente somos seducidos y tentados a pecar delante de Dios. De ahí la importancia de orar como Jesús nos enseñó. No nos metas en tentación. Señor, líbranos de pruebas. De ahí también la importancia de orar
como Jesús oraba. Dijimos entonces que la tentación es una forma de prueba que viene a nuestra vida y por la cual también debemos orar. Por la cual también debemos orar. Ahora lo vamos a ver. No solamente tengo que orar cuando estoy en prueba, también tengo que orar cuando estoy siendo tentado. ¿Sí? Tengo que orar también a Dios para ser librado de la tentación. Vamos a ver lo que dice Santiago 1, 14 y 15. Ahí nomás. Sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da luz la muerte. Bien. ¿De dónde es tentado cada uno? Dice, cuando de su propia concupiscencia. ¿Qué? Concupiscencia. La concupiscencia tiene que ver con los malos deseos, los deseos de la carne, que vienen a querer atentar contra nuestra vida, la quieren controlar y separarnos, hacer que nos separemos definitivamente de Dios. Eso es la concupiscencia. No nos metas en tentación, no significa que no somos responsables, porque a veces tiramos la pelota afuera. No nos metas en tentación. No, significa que somos responsables de nuestra vida y de todo lo que ella implica delante de Dios. ¿Sí? Somos responsables de todo lo que nuestra vida implica delante de Dios. Entonces, no podemos vivir echándole la culpa, yo cedí a esta tentación porque el diablo, porque tal cosa, porque tal otra, porque esto. No, no. El orar pidiéndole a Dios que nos dé la capacidad de soportar la tentación también, nos hace responsables de lo que pase después de esa oración. Cedí a la tentación porque de repente pasó tal cosa, el diablo me empujó, o el fulano, como hizo Adán y Eva, como hicieron Adán y Eva en el comienzo. Adán y Eva, no Adán y Eva. ¿Sí? Adán y Eva se vivieron echando la culpa unos a otros. Y lo que hicieron fue perder un lugar de bendición y de privilegio que Dios les había dado. Cuando pecamos, no es culpa del diablo, no es culpa del infierno, no es culpa... Ya sabemos que esa es la estrategia que el diablo y el infierno va a usar para separarnos de Dios. Pero si yo peco, no es culpa del diablo, es culpa mía que yo cedí a esa tentación. Es mi responsabilidad delante de Dios arreglar urgentemente eso. Porque el vivir echando la culpa a otros demuestra que definitivamente soy una persona inmadura, que no estoy creciendo y madurando en la fe. Aun cuando alguien me esté empujando a hacer algo que ofenda a Dios, siempre será mi decisión ceder a dicha invitación o no. Si alguien me sopla al oído y me dice, che, dale, pecá, o no me va a decir pecá, no, pero me va a decir, hace esto, hace aquello, y si yo cedo sabiendo que eso ofende a Dios, o está ofendiendo a otra persona, dice la Biblia que al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, se le cuenta por pecado. Entonces, si yo peco, no es culpa del otro, es culpa mía que yo me dejé seducir y arrastrar por dicha tentación, y esa tentación termina afectando mi vida de comunión con Dios. No podemos culpar al mundo o la sociedad como los responsables de que hayamos cedido a pecar. Sabemos, conocemos y reconocemos la realidad que nos rodea. Ya sabemos cuál es la condición del mundo en que vivimos, pero nunca será posible que podamos responsabilizar a la sociedad por nuestra falta, por nuestra torpeza, por nuestro error, por nuestro pecado. Nunca, nunca. No podemos ir delante de Dios y decirle, Señor, yo pequé porque la sociedad en la que estamos inmersos me empujó a pecar. Señor, yo pequé porque fulano me dijo que yo hiciera tal cosa. No podemos ir delante de Dios. Hay hombres que muchas veces, intentando justificar sus pecados, apuntan siempre contra otros. Mujeres que, intentando justificar su pecado, apuntan contra el que tienen al lado, contra el otro. No, si vos pecás, es tu responsabilidad delante de Dios. No culpes a otros, no busques responsables fuera de tu propia vida. ¿Estoy siendo claro en esto? Si pecamos es porque nosotros cedimos a algo que no tendríamos que haber cedido. Nada de eso nos va a servir para quedar absueltos delante de Dios.
no nos metas en tentación, es la oración de aquella persona que por un lado aborrece y odia el pecado, pero por otra parte está reconociéndose débil y que no está libre de entrar en ella. ¿Sí? Por eso, al rogar de esa manera, estamos implorando por la ayuda de nuestro buen Padre, aquel que nos puede sostener mientras dure la prueba y mientras dure la tentación. Vamos a ver lo que dice Mateo 26, 41. Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Bien. Jesús les estaba diciendo a los discípulos, velen y oren para que no entren en tentación. El espíritu está como dispuesto, pero la carne es débil. Tu carne y la mía es débil, recontra débil. Por eso no podemos enfrentar ni las pruebas ni las tentaciones en nuestra propia capacidad. Por eso Jesús, frente a la prueba, siempre oró. Y frente a la tentación, recomendó también orar. Y él hizo exactamente lo mismo. Frente a la tentación y frente a la prueba, oren. Busquen la fortaleza y la ayuda que viene de arriba. La salida es hacia arriba. Fiel es Dios, que juntamente con la prueba también dará la salida. Es hacia arriba la salida. No es a este nivel, es hacia arriba. No es con mi capacidad, no es con mi fuerza, no se trata de lo mucho que yo pueda saber, se trata de que tengo que enfocar la salida y saber que está hacia arriba. La salida viene de arriba, mi respuesta viene de arriba. Alzaré mis ojos a los montes, decía el salmista. ¿De dónde vendrá mi socorro? El socorro viene de Jehová. Que hizo los cielos y la tierra. La respuesta viene de arriba. No viene en este plano, viene de arriba. Un predicador inglés llamado Charles Spurgeon dijo lo siguiente: el hombre que ora, no nos metas en tentación, y después va hacia ella, es un mentiroso delante de Dios. No nos metas en tentación es una blasfemia vergonzosa cuando viene de los labios del hombre que recurre a los centros de distracción cuyo tono moral es malo. O sea, lo que él está diciendo es, si yo le pido a Dios, Señor, no nos metas en tentación, librame de toda tentación, librame de las cosas malas, pero después voy en búsqueda de ellas, estoy siendo una persona mentirosa. No tiene sentido que yo le pida a Dios, Señor, ayúdame, fortaleceme porque estoy siendo tentado, y después correr a cumplir con esa tentación, con lo que esa tentación me está motivando a hacer. ¿Sí? ¿Se entiende? Me tengo que alejar. Si yo estoy siendo tentado en algún lugar, lo primero que tengo que hacer es huir. De las tentaciones se huye. De las tentaciones se huye. A veces nos ponemos frente a ciertas tentaciones a orar, a decir, no, yo estoy re bien, estoy re firme en el Señor. ¡Pum! De las tentaciones se huye. Después orar. Pero de las tentaciones hay que huir. No podemos evitar el ser tentados, pero sí podemos evitar el ceder a la tentación. ¿Amén? Amén. Si hacemos de manera genuina esta oración, lo que va a surgir a continuación es el profundo deseo de vivirla de diferentes maneras. Nunca nos vamos a gloriar en nuestras fuerzas, nunca desearemos las pruebas, nunca vamos a caer en tentación y nunca guiaremos a otros hacia la tentación. ¿Sí? Lo tercero, dijimos, es que sin oración nadie podrá vencer la tentación. Sin oración nadie podrá vencer ni la prueba ni la tentación. Lo cuarto es que quien venza la tentación recibirá una recompensa de parte de Dios. Santiago capítulo 1, versículo 12. Bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Fíjense lo que dice Santiago. Bienaventurado, feliz, dichoso, afortunado el hombre que soporta la tentación, no que cede, que soporta, que aguanta,
¿Sí? Porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida, la recompensa que Dios ha prometido a los que le aman. Amén. 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 Cada vez que vos y yo aprendemos a vencer una prueba, a aprobar, cada vez que vos y yo vencemos una tentación, hay algo de parte de Dios que viene a nuestra vida. Hay algo que Dios nos entrega, una bendición. Hay algo que Dios nos da. Hay recompensas que vienen cuando aprendemos a depender y a confiar en todo lo que Dios nos ha dicho. Fiel es Dios, que no nos va a dejar ser tentados, ser probados, más allá de lo que podamos resistir, sino que además de traer la prueba, juntamente con la prueba, nos va a dar la salida. Amén. Amén. Nuestra vida se fortalece por medio de la oración. Por eso cuando Jesús les dijo a sus discípulos que velaran y oraran para no entrar en tentación, les estaba diciendo que necesitarían depender del Padre más que nunca. Para la prueba y para la tentación necesitamos depender de Dios. Con nuestras propias fuerzas no nos va a alcanzar. Va a resultar imposible salir vencedores. Cuando Jesús oró al Padre por sus discípulos, rogó diciendo de la misma manera o de la siguiente manera: no ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Jesús y el Padre sabían que la lucha iba a ser difícil, iba a ser dura, compleja por momentos, pero que al mantenernos en oración, la Iglesia lograría su cometido, lograría avanzar y nunca el trabajo de la Iglesia se vería afectado ni impedido. No nos metas en tentación. Es el clamor de un corazón cuyo máximo deseo es vivir en la pureza y santidad digna de un hijo de Dios, digna de alguien que se sabe hijo de un Padre bueno, al que no le puede fallar, al que solo desea honrar y dar a conocer. No nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Es: Señor, queremos ser santos, queremos vivir para la gloria y para la honra de tu nombre. Amén. Amén. Eso es lo que Jesús estaba enseñándonos cuando dijo: y no nos metas en tentación, mas líbranos de todo mal, porque tuyo es el reino, y tuyo el poder, y tuya la gloria, por los siglos de los siglos. Amén. 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 Yo quiero ser tu hijo, tu amigo, la casa es tuya, puedes entrar, abro la puerta para recibirte. Y cada espacio vacío puedes llenar con lo que tienes de mejor. Yo quiero ser amigo tuyo, yo quiero ser tu lugar.